Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Cibeles TV. El Real Madrid se impuso por 1-2 frente al Alavés en el 17º partido de la Liga Española. En el campo del Alavés, un campo siempre complicado y un rival muy difícil, que recibe muy pocos goles, aunque es verdad que tampoco anota demasiados. El Real Madrid utilizó un planteamiento similar al último partido que había disputado, y la verdad es que, vimos alguna mejoría, pero el juego del equipo sigue sin convencer. El centro del campo sigue sin tener ningún tipo de sentido y la verdad es que cuesta encontrar mucho equilibrio tanto en la banda derecha como en la izquierda. Así que vamos a ver cuál fue la alineación, el desarrollo del partido, el posicionamiento, los mapas de calor y vamos a ver si entendemos un poquito qué está pasando en el Real Madrid y por qué este equipo no termina de convencer. Pues muy bien, ya estaréis viendo en pantalla lo que fue la alineación de Xabi Alonso, que la verdad es que tampoco tuvo excesivas sorpresas. Debido a las bajas en defensa, destacó la participación de Valdepeñas como titular en su primer encuentro con el primer equipo y la verdad es que hizo un partido bastante correcto, tuvo un error, pero bueno, nada destacable, yo creo que cumplió, para ser su primer partido está bastante bien, así que bueno, una de esas novedades fue Valdepeñas, como menciono. Quizás una cosa que sorprendió fue ese doble pivote de Tchouaméni con Arda Güler. Muchos pensábamos que iba a entrar Dani Ceballos, pero al final fue el turco la apuesta de Xabi Alonso. Y la verdad es que hizo un partido desastroso. Ya sabéis que a mí me encanta Arda Güler, pero no me gusta en el doble pivote. A mí me gusta de interior por la derecha y creo que terminó bastante desdibujado al estar tan atrás. Pero bueno, vamos a cantar lo que es la alineación y ahora mencionamos un poquito a nivel general el equilibrio del equipo. Pues muy bien, salimos con Courtois, Valverde lateral derecho, pareja de centrales para Asensio y Rüdiger, Valdepeñas de lateral izquierdo, como os mencionaba, doble pivote con Tchouaméni y Arda Güler, por la derecha Federico Valverde, por la izquierda Jude Bellingham y arriba Vinicius y Mbappé. Pues bien, como os menciono, el equipo fue algo similar a lo que fue el partido frente al Manchester City, con un 4-4-2. Cada vez vemos que ese 4-3 va desapareciendo más. Bien es cierto que en determinadas fases del partido el esquema cambia bastante. Por ejemplo, vi un par de cuestiones bastante llamativas con la figura de Rodrigo Goes, el cual estaba situado a priori en la banda derecha, pero después también le vimos en labores defensivas por la banda izquierda. Esto me llamó bastante la atención porque lo posicionó, digamos, en la zona de Vinicius, pero un poquito más retrasado para dar más equilibrio. A la vez también me llamó mucho la atención el posicionamiento de Vinicius y de Mbappé, que a nivel general volvieron a cometer los mismos errores de siempre, es decir, estar en la misma zona del campo casi todo el partido. Pero bien es cierto que vimos en determinadas fases a un Vinicius muy desplazado a la derecha, dejando más recorrido Mbappé por la izquierda. Pero como os menciono, a nivel general, y ahora lo veremos en el posicionamiento, veréis que Vinicius y Mbappé siguen cometiendo el mismo error de todos los partidos. Y esto a su vez deriva en que la banda derecha está completamente vacía. Ni Rodrigo Goes, ni señor Federico Valverde, ni absolutamente nadie. Eso es un campo de minas donde nadie pisa. Es una cosa espectacular. El equipo totalmente desequilibrado. Así que, como os digo, os voy a poner este posicionamiento a ver si veis lo mismo que yo, que es lo mismo de todos los partidos. Yo no me canso. Parece un calco del anterior partido y si nos vamos al anterior es otro calco y así sucesivamente. Así que ya lo estaréis viendo en pantalla y veréis lo que digo. ¿Qué es este centro del campo? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que Federico Valverde está siendo una de las claves que no termina de encajar en el equipo. Se tiene que pegar más a la banda, porque la verdad es que se pone en posiciones interiores y al final se pisa con Arda Güler, se pisa con Tchouaméni, se pisa con Rodrigo Goes, que también le vemos por ahí metido, así que un esperpento el centro del campo. Y luego fijaos en los que os menciono. Si vemos a Vinicius y a Mbappé, están básicamente en la misma posición, como en todos los partidos. Y si veis la zona ofensiva derecha del Real Madrid, no hay nadie. No hay absolutamente nadie. Y una cosa es que tú tengas jugadores que se desarrollan mejor por la banda izquierda, lo cual está muy bien, pero no puedes descompensar a todo el equipo. Es imposible. Y fijaos que ahora os pondré los mapas de calor y veremos que, por ejemplo, Jude Bellingham estuvo un poquito más retrasado que en otros partidos, con lo cual se pisó un poquito menos con Mbappé y Vinicius, pero es que aún así
cuesta mucho encontrar ese equilibrio del equipo donde veamos dos mitades que más o menos sean funcionales, no solo por un lado del campo, porque así, ya os lo digo, no vamos a ningún lado. La defensa del equipo rival se va a la banda derecha suya, es decir, a la izquierda del Madrid, para cubrir a Mbappé y a Vinicius, ponen a 5 jugadores cubriéndolos y como no hay juego por la derecha, pues ya está solucionado todo. Es así de fácil de defender. Un completo desastre. Pero ahora vamos a ver esos mapas de calor que os menciono, sobre todo de la línea de centro del campo y también de los delanteros. Vamos a empezar por Tchouaméni, que a mí es uno de los jugadores que más me gusta ejemplificar. ¿Por qué? Porque Tchouaméni siempre está bien colocado. Yo entiendo que es un jugador poco vistoso, que no tiene mucho toque de balón, pero es que hace lo que tiene que hacer. Y es de los pocos que cuando lo vemos en el posicionamiento siempre está donde tiene que estar. También os voy a poner ahora el de Arda Güler, que curiosamente está bien posicionado según lo que le había pedido el entrenador. Es decir, en un acompañamiento de Tchouaméni, pero brevemente más adelantado. Pero ¿qué pasa? Que Güler ahí pierde ciertas cualidades y vimos que hizo un partido bastante desastroso. Pero bueno, en lo que es el posicionamiento, en lo que era su función y dónde debía jugar, el turco sí que estaba. Lo que pasa es que, claro, pegado a Rodrigo, pegado a Valverde y al final un centro del campo sin movilidad, sin velocidad de circulación y con muy poquito sentido. Ahora vamos a ver el posicionamiento de Rodrigo Goes, ese mapa de calor. Pues bien, veréis que el brasileño estuvo por todo el campo. No se sabe muy bien de qué jugó y bien es cierto que a mí me gustó más su partido frente al Manchester City que este partido frente al Alavés. Es verdad que hizo el gol y que nos dio la victoria, pero bueno, un poco desdibujado en el resto del partido. Por otro lado, vamos a ver el de Jude Bellingham, que como os mencionaba, está un poquito más retrasado que en otros partidos, y eso es algo positivo, da más equilibrio al equipo. Ya lo estaréis viendo, veis que está en la zona que más le gusta, por supuesto, pero un poquito más atrás. Muy positivo ese posicionamiento de Jude Bellingham, que a ver si poco a poco va retrocediendo a las posiciones interiores y se va olvidando un poco de esa media punta izquierda que yo creo que no tiene ningún sentido, porque como os menciono, Vinicius y Mbappé ya están siempre en esa zona y meter a otro jugador, pues bueno, poco sentido tendría. Y ahora vamos a ver las estadísticas generales, los duelos y algún dato bastante llamativo de lo que es este Real Madrid y de lo que es comparado contra equipos de menor nivel como puede ser el Alavés, como puede ser el Girona, como puede ser el Rayo Vallecano, etcétera, etcétera. Una de las cosas llamativas, como estáis viendo, es que el Real Madrid casi nunca gana la posesión, o si la gana es por muy poco. Bien es cierto que a mí el fútbol de posesión tampoco es lo que más me gusta, pero eso es una cosa y otra cosa es perder la posesión hasta con el Alavés. Son cosas que para mí no son muy destacables a favor del Real Madrid. ¿Y a qué se debe esto? A que no tenemos el control del balón, básicamente. Si lo tuviésemos, pues bueno, con el Alavés a lo mejor no hace falta tener un 70% de posesión, como os menciono. Pero bueno, un 60, un 58, una cosa similar, ¿no? Pero como veis, el Real Madrid tuvo menos posesión que el Alavés. Después, si vamos viendo estadísticas entre los dos equipos, fueron bastante similares, tanto en goles esperados, un poquito más el Real Madrid, pero bueno, sin mucha diferencia. En cuanto a tiros, es verdad que el Madrid efectuó más disparos, pero por otro lado el Alavés tuvo las ocasiones más claras, o al menos eso muestran los datos. Por otro lado, el Real Madrid en lo que son pases en el último tercio, pues bueno, efectuó más que el Alavés, pero con menos efectividad. Y luego es verdad que es curioso que el Alavés nos ganase en pases largos, porque esta es la estadística del Real Madrid este año, es lo que dominamos en todos los partidos. Siempre destacamos sobre el otro equipo en pases largos, porque es lo único que hacemos. Pero ni en este partido hemos destacado en eso. Pero bueno, tampoco es algo muy llamativo e incluso lo veo positivo no destacar en esa faceta. Y bueno, ya habéis estado viendo algunas estadísticas, algunos datos de este partido y ahora vamos a sacar las conclusiones generales de lo que yo pienso que le ocurre al Real Madrid y por qué es tan complicado ver un equipo competitivo. Pues bien, yo creo que el Madrid tiene varios problemas. El primero de ellos es el centro del campo, que es totalmente disfuncional. Y la verdad es que bien es cierto que nos falta un creador puro,
pero yo creo que el centro del campo del Real Madrid debería ser mejor de lo que es, a pesar de no tener esa pieza. Yo creo que con los nombres que tienen, si los colocas bien, debería ser más funcional. Y ese es uno de los problemas que está trayendo por el camino de la amargura al Real Madrid y a Xabi Alonso. Porque vemos que se han hecho muchas combinaciones y ninguna termina de resultar. Si metes a Tchouaméni con Camavinga, te hacen un partido bien pero otro mal. Si quitas a Camavinga y metes a Ceballos, pasa lo mismo. Si metes a Güler, pasa lo mismo. Entonces se empieza a complicar todo bastante. Y yo creo que ahí una de las cuestiones más clave es la figura de Federico Valverde y la figura de Arda Güler. Creo que esos dos jugadores, y creo que tiene todas las de ganar Federico Valverde, se están disputando un puesto en el 11 y el uruguayo al final se lo va a llevar. Y ya os digo, ahora mismo Federico Valverde pues le toca ser lateral derecho por las lesiones que hay. Pero recordad que jugará en el centro del campo en cuanto pueda, en cuanto vuelva a Trent o vuelva a Carvajal. Y cuando vuelva Federico Valverde ahí, ya sabemos lo que va a pasar con el turco, que se irá fuera. Así que para mí esa es una de las claves. También quizás la figura de Camavinga, si es titular o no, ¿no? Tenemos muchos jugadores que realmente tienen bastante valor económico, que supuestamente son jugadores de gran calibre, y como no pueden jugar todos, yo creo que eso es una de las cuestiones que está dificultando mucho la tarea de Xabi Alonso. Porque aunque pensemos en la meritocracia y aunque pensemos que en un equipo tú tienes que poner al que mejor crees que lo vaya a hacer, el fútbol no funciona así, y menos en clubes de este calibre, como es el Real Madrid. Los jugadores son valores económicos, los clubes son básicamente empresas, y tú no puedes coger jugadores de un valor económico de 100, ciento y pico millones y directamente sentarlos en el banquillo y que no jueguen, porque el club no te lo va a permitir. Y eso hay que entenderlo. Y yo creo que el hecho de que tenga que jugar Vinicius, Mbappé, Jude Bellingham, Valverde, etcétera, etcétera, dificulta que Xabi Alonso pueda hacer un equipo equilibrado. ¿Esto es culpa de él? Sí y no. Yo entiendo que es fácil decir que si el club no le deja hacer lo que él quiera, pues que coja las maletas y se vaya. Pero es que yo creo que Xabi Alonso llegó al Real Madrid ya sabiendo esto. Él, Ancelotti, Zidane y otra serie de entrenadores que ha habido en el club. Porque esto funciona así. El otro día puse un ejemplo con Hansi Flick. Hansi Flick, cuando llegó al Barcelona, hizo un equipo competitivo en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque casi no tenía jerarcas en el equipo, porque no había jugadores de gran valor, entonces podía cambiar a quien fuese. Hansi Flick puede coger a Fermín y sentarlo, aunque meta un hat-trick en el partido anterior. Puede hacer lo mismo con Gerard Martí, puede hacer lo mismo con quien sea. Básicamente, menos con Rafinha, con Lamine Yamal, con Pedri, Lewandowski, que bueno, ya tiene una edad, ¿no? Pero que sí que es un jugador de jerarquía. Y quizá os puedo meter a Koundé, pero poquito más. El resto de piezas las puede quitar cuando sea. Y eso en el Real Madrid no lo puedes hacer, porque no es el mismo tipo de futbolista. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, como siempre menciono, otro de los problemas clave para mí es que Vinicius y Mbappé no pueden jugar al 100% juntos. Se restan. Y ya digo, esto no es una cuestión táctica, que en parte sí, pero es una cuestión de la naturaleza de los jugadores. Tú le puedes decir a Mbappé que se vaya a la derecha, pero es que Mbappé juega por la izquierda. Es su naturaleza. Y la de Vinicius es la misma. Entonces esto para mí tiene una mala solución. ¿Pueden jugar juntos? Sí. ¿Pueden jugar juntos a su máximo potencial? Yo creo que no. Yo creo que no. Y la otra cuestión es esa banda derecha. No entiendo nada de esa banda. Cuando pensamos que Federico Valverde le iba a ocupar más, con el recorrido que tiene, con el físico que tiene, tampoco se acaba viendo eso. Cuando metemos ahí a Rodrigo, tampoco ocupa ese espacio. El único que ocupa bien la zona de extremo derecho es Franco Mastantuono. Fue muy criticado, pero es que el equilibrio y la labor física que ofrecía el argentino yo creo que es incuestionable. Y es el único jugador que considero que se posicionaba bien y eso daba otro equilibrio al equipo. Así que quizás su vuelta pueda ser una de las claves. Veremos qué rol tiene en el equipo, porque al final Franco tiene 18 años y obviamente para mí no ha adquirido los galones suficientes para ser titular en el Real Madrid. Pero yo empiezo a ver un hueco ahí en la derecha que cada día veo más complicado suplir. Incluso hemos visto a Federico Valverde de extremo. Yo es algo que dije hace tiempo, que me parecía pues interesante, ¿no?
pero tampoco se posiciona bien cuando lo hemos visto ahí, a pesar de que hace años jugó de extremo derecho y lo hizo muy bien. Entonces empieza a ver bastante complicado encontrar ese equilibrio en la zona de la delantera. No sé cómo lo veis vosotros. Pues bueno, a grandes rasgos estas son mis ideas sobre el partido del Alavés 1, Real Madrid 2. Y yo creo que estos son los problemas que tiene Xabi Alonso y el Real Madrid. Pero hacedme saber en comentarios vuestra opinión, porque al final esto es una opinión personal y yo puedo estar equivocado. Así que decidme lo que opináis vosotros, cómo veis al equipo, si lo veis mejor en estos últimos dos partidos que en los partidos previos y qué pensáis que va a hacer el Real Madrid en los próximos partidos. ¿Seguirá Xabi Alonso? ¿Lo echarán? ¿Conseguiremos volver a la senda de la victoria y reengancharnos en todas las competiciones? ¿O al revés, el Real Madrid va hacia un precipicio? Hacedmelo saber en comentarios y sin más dilación, como digo siempre, a la Madrid y nada más.